De tal manera que para hoy tenemos el estudio de un personaje que para mí es trascendental porque nace dentro de una cultura, una nueva institución, una institución que antes de Aarón no existía, y es el sacerdocio. El sacerdocio arónico. Aclaro, existe el sacerdocio de Melquisedec, pero es diferente al sacerdocio arónico. Ahora, Aarón es un personaje que debemos analizarlo porque yo creo que él se parece, o mejor, nosotros nos parecemos mucho a él. Tenemos grandes dones que Dios nos ha dado, conocimiento, liderazgo, y lo que tenía Aarón era una dialéctica, como hoy podríamos indicar, espectacular. Un hombre que cuando hablaba agradaba, que cuando él comunicaba, la gente le ponía atención. Un hombre que se expresaba de manera sencilla, pero muy contundente, con el pueblo que él tenía que liderar. De tal manera que Aarón, hermano de Moisés, pues nació no en la cuna, como pudiera haber nacido Moisés, que nació y se lo llevaron a palacio. Aarón tuvo que permanecer en tierra de Gosén, en donde estaba todo el pueblo que estaba esclavizado. Y es esa tierra que queda al norte de Egipto, digamos en la desembocadura o en el delta del río Nilo. Y el recorrido que él hace de acompañar a su hermano Aarón, a Faraón, con todas esas inquietudes y todas esas debates y todas esas confrontaciones y todas esas pruebas ante Faraón, ahí estaba Aarón, porque él era el que realmente se podía comunicar con toda la corte de Faraón y por el mismo Faraón. Él después sale también con Moisés, Mar Rojo, llegan al lago de Mara, a Sijín, y luego siguen avanzando hasta el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, y luego se dice que tuvo un desplazamiento más hacia lo que hoy es la península arábica. Y de todas maneras, Aarón también, al igual que Moisés, murió en el desierto. La parte social es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo unos hermanos, que en el caso de Moisés y de María principalmente. Pero tuvo unos hijos que son bien interesantes cuando uno los estudia, ¿no? Como fue el caso de, bueno, empecemos por uno de los menores que fue el señor Eleazar, que fue el señor Abiú y que fue el señor Nadab. Y desde luego un hijo llamado Itamar. Y aquí hago referencia en este aspecto, digamos, social, porque recordemos que este señor Nadab y Abiú fue los que empezaron a murmurar contra el liderazgo de Moisés y contra el descontento de Dios porque les tenía en el desierto sufriendo, aguantando una cantidad de inclemencias y ellos se pusieron a murmurar, se los traigo la tierra. Tremendo, ¿no? Y quedó Eleazar, que fue el que posteriormente reemplazó ¿a quién? A su papá, Aarón. Ese es el núcleo social. El núcleo social, y desde luego que me llamó mucho la atención la mamá, el nombre de la mamá de Aarón. Ella se llamaba... Jocabet. No, sí, Jocabet. Y la esposa se llamaba de Aarón, tenía un nombre Elizabeth, bien, creo que Elisabá en hebreo, en nombre realmente latino, digamos, Elizabeth.
Muy bien, Sí. Marcelita. Y bueno, esa es la parte, digamos, social. No tuvo esa formación que la tuvo Moisés en palacio, Sí. pero mire que era un hombre que no estuvo en ese estudio, pero era un hombre con una fluidez y una elegancia y una, dice el texto, una solidez, Sí. una docilidad para hablar. Miremos la parte histórica. La parte histórica es bien interesante. Mire, él se conoce como un gran comunicador. Sí. No solamente ante Faraón para comunicarle los deseos de Moisés, sino ante el pueblo. Un gran comunicador. Ayudó con la salida de los israelitas, que fue precisamente el paso del Mar Rojo. Pero también fue ese mediador y esa persona que sorteó realmente la soberbia y el orgullo de los sacerdotes de Faraón, de los magos. Sí. Entonces los confrontaba y él era uno de los que precisamente salía avante en el hablar y así convencía a Faraón, pero después de que salían de ahí de palacio, volvía nuevamente Faraón a mirar esas dificultades. Algo que me llamó la atención y que nunca debemos olvidar de Aarón es que cuando el pueblo de judío, el pueblo de Israel que estaba en el desierto, hubo una confrontación con un grupo llamado los amalecitas. Y entonces a Moisés lo colocaron allá en una montaña alta, consiguieron una piedra para poderlo sentar, porque cada vez que Moisés levantaba las manos, la guerra Sí. prosperaba. Y Sí. cuando él bajaba las manos, pues perdían la guerra. Entonces a Aarón se le ocurrió buena, buena esa, sentarlo en una piedra y el uno, Eleazar, levantándole la mano por un lado y el papá, Aarón, por otro, y así ganaron en la guerra. Es bonito, me gusta eso porque es que es bíblico, es el poder de Dios. Bueno, entonces esa parte, digamos, histórica es muy importante. Mire, se encuentra siempre registrada. Anoten esto que eso es muy importante. En Éxodo 4, en capítulo 4, versículos de 14 al 16, ahí está narrada algo muy importante sobre Aarón. Y en Deuteronomio, del 10, capítulo 10, del 6 en adelante, y en el Nuevo Testamento también está relacionado algunos acontecimientos de Aarón en Hebreos 7. Lo pueden buscar ahí del versículo 11 en adelante. Esa es como la parte, digamos, histórica. Lo que uno podría pensar, amigo oyente, cuando le pregunten cuál fue tal vez el hecho que sobresale de Aarón en el Antiguo Testamento, pues hay que decir es que fue el primer sacerdote o sumo sacerdote, porque recuerda que sus hijos Itamar y Eleazar, ellos también les mandaron a hacer sus Sí. vestiduras, sus uniformes, también fueron consagrados, pero Aarón era lo que se llama el sumo sacerdote. Y ahí inicia toda esa historia de lo que es el sacerdocio arónico. La parte cultural. A mí me llama mucho la atención, amigo oyente Marcela, porque en verdad Aarón, que no estuvo en palacio, no adquirió conocimiento, él debió de conocer por vía oral dentro de ese periodo de esclavitud, 430 años, y le dieron de contar todas las hazañas y todos los milagros y todas las promesas y los pactos que Dios había hecho con patriarcas, como el caso de Abraham, el caso de Isaac, el caso de Jacob. Y no se diga que él debió de tener pleno conocimiento lo que le ocurrió a su antepasado, a su amigo de la misma, bueno, no de la misma tribu, pero sí del pueblo de Israel, el caso de José. Entonces la parte cultural para Aarón no era fácil, porque él, y aquí hay cosas muy importantes, él tenía que centrarse en la cultura de lo que es un sacerdocio, diferente al sacerdocio de Egipto, de Sí. Sumeria, de Babilonia y de otras que tenían un sacerdocio eminentemente politeísta. Entonces ese es un reto cultural para uno. Y también separarse las funciones que ejercían los patriarcas, porque el patriarca era el padre, era el que mandaba en toda la tribu y mandaba en todo el pueblo, como los
patriarcas que conocemos. Pero, en cambio, Aarón se dedicó, fue única y exclusivamente ¿a qué? A las leyes o a poner en práctica las leyes ceremoniales, que ustedes las encuentran, si no estoy mal, del capítulo como 26, 27 en adelante del libro del Éxodo, y ahí está toda la parte ceremonial del sacerdote o sumo sacerdote Aarón. Marcelita, ¿qué decimos más del sacerdote Aarón, sumo sacerdote? Bueno, sí, muy importante todo siempre lo que Juan nos hace, como todo ese recorrido panorámico de las diferentes, digamos, como contextos de lo del perfil, de lo que pues fue Aarón. Pero pues importantísimo precisar que Aarón pues fue el hijo mayor de Jocabed y de Amram. Sí, que fue el hermano, entonces fue el hermano mayor de Moisés y María. Recordemos que en el pasado programa hablamos del perfil de Moisés. Entonces Aarón fue pues hijo de estas dos personas, de Jocabed. Y Aarón, pues algunos escritores dicen que puede que él haya nacido antes de estas leyes que promulgó el faraón, de la muerte pues a los niños hebreos, o pues sencillamente pues pudo haberse librado de esta situación. Entonces, claro, obviamente pues él no creció con los mismos privilegios que su hermanito Moisés. Debió ser para él duro en parte ver, porque obviamente él sabía, porque pues al ser el hermano mayor, pues tanto María como Aarón estuvieron, pues digamos, como involucrados la Biblia no lo narra, aclaro, ¿no? Pero sí, obviamente, si María estuvo involucrada en ver cómo el canasto se iba, pues la corriente del río iba llevando el canasto, y ella fue la que se acercó allá a la princesa y le dijo y le recomendó pues a su mamá, que ya no sabía que era su mamá, sino pues la nodriza. Pues asimismo también uno presumiría que Aarón pues ha de estar también involucrado en esto, aunque recordemos que a los niños, los varones, pues tenían mayor responsabilidades laborales allí bajo la esclavitud del faraón, ¿cierto? Entonces, ¿a qué punto voy con esto? Que sin duda Aarón debió crecer pues con muchos sentimientos, debido a que pues él era hebreo, él estaba siendo esclavizado, eran maltratados por los soldados egipcios, y su hermano vivía feliz, vivía los privilegios ¿de qué? De allí del palacio. Entonces, obviamente Aarón creció bajo un contexto muy diferente al que creció Moisés, pero él, lejos de imaginarse lo que Dios tenía para él, porque miren que acá es muy importante. Dios en el capítulo 4, versículo 14, le dice a Moisés, cuando Moisés le está insistiendo a Dios de que hoy yo no me mande a mí, porque a mí le suplico que no. Entonces Dios dice, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Recordemos que pues la tribu de Leví, recordemos que pues todo este tema de Israel se dividió por tribus, y la tribu de Leví, Dios le dio una función especialísima a la tribu de Leví, que cuál era, no iban a tener propiedad como tal de un terreno o una porción de tierra. Me encanta porque ese versículo me fascina, porque dice que la porción de ellos era la presencia de Dios. O sea, hay un versículo. Entonces, los levitas eran los sacerdotes, eran los que se encargaban de presentar las ofrendas a Dios, era ese cuidado de la adoración. Entonces, cuando hubo la repartición de las tribus, de las tierras, entonces Dios, a través de Jacob, luego conocido como Israel, le dice a la tribu. Entonces, por eso cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice tal persona de la tribu tal, porque cuando conocemos a qué se dedica esa tribu, o cuáles fueron los encargos que Dios le dio, o cuáles fueron las bendiciones o también las consecuencias de sus actos que Dios le dio, entonces uno dice, entonces acá Dios le dice a Moisés, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará
encantado de verte. Dios ya le había hablado a Aarón de lo que iba a hacer. Dios ya se había encargado, por eso dice que Aarón no iba a verse con Moisés porque sí. O sea, seguramente Dios ya le había hablado a Aarón de ese encuentro y de la misión que iba a tener con Moisés. Entonces, eso como también para ponerlo. Entonces, Aarón crece en un contexto muy diferente, pero ya Dios tenía para él algo muy especial, ser nada más y nada menos que el sacerdote del pueblo de Israel, allí cuando lo iban a nombrar, cuando estaban en el desierto. Chévere. Marcelita, tú decías algo importante que es con relación a las edades entre Moisés y Aarón. Y desde Sí. luego que Aarón 3 años mayor. 3 años mayor. Entonces, cierto, lo que tú dices, ya cuando Moisés nació, en la historia de la hermanita Miriam, en el sexto, ya Aarón tenía 3 años. Sí. Ahora, como se presentó ese acontecimiento y Moisés lo llevan a palacio, y luego cuando Moisés cumple los 40 años y ocurre el hecho de dar muerte al, al egipcio, Sí. tiene que salir inmediatamente Aarón. Correcto. Pero las palabras de las que tú hablabas, en el capítulo 4, si no estoy mal, Sí. es donde el Señor le dice, yo creo que Moisés de pronto no sabía que tenía un hermano que se llamaba Aarón. Sí, Entonces, es por eso es que probable. le dice, mire, allá está el hermano, el levita, le recuerda que es de su misma tribu, y entonces le dice, no se preocupe, si no sabe hablar, si no tiene fluidez para hablar, allá está Aarón, y entonces hace esa conexión en lo que Dios le habla a Moisés, para que ya cuando él regresa a tierra de Egipto, pues se debe encontrar con su hermano. Alguna vez vi una película de Aarón, de Moisés, y ahí Sí. estaba Aarón, y lo que muestra, digamos, la acción de la película es que sí, Moisés llegó nuevamente a, a Egipto muy asustado, ya tenía 80 años, había tenido que dejar su vida, su esposa y sus hijas allá con el sacerdote Yetro, pero resulta que él llega y él va a donde están sus hermanos, él dice que él también es judío, que es israelita, y entonces ahí es donde Aarón se presenta y dice, no, ese es un egipcio, ese nos va a hacer daño. Entonces ahí es donde ya viene la conexión de lo que Dios le habló a Moisés, y allá él identificó que ese levita, Aarón, era el que lo iba a guiar, y así lo hizo por la, digamos, grandeza de Dios y la soberanía, porque en el capítulo 5 de Éxodo, versículo del 1 al 2, dice el texto que realizó prodigios mayores a los que los magos en egipcio. ¿Quién? Aarón. Aarón. Sí. Y más adelante en el capítulo 7, versículo 8 y 12, dice que intervino en la producción de las plagas que Dios usó para que el faraón dejara libre a su pueblo, lo cual hizo a grandes clamos y con sabiduría para que faraón en últimas diera la orden de que realmente el pueblo de Israel se fueran. Pero lo que debe entender estos textos que realmente, y la película lo ve, ¿no? Llega allá siempre Moisés y Aarón, Moisés con su vara, allá él no Sí. habla, pero Aarón era el que confrontaba y volvían a salir. Entonces no tenía de qué hablar Aarón, porque no supiera hablar o se trabara, sino que pues la fluidez que tenía Aarón era un don que Dios le había dado. Sí, podemos ahí decir que eran el complemento, porque pues Aarón, pues Moisés tenía el conocimiento de la parte intelectual y todo esto, y pues obviamente ese encuentro que tuvo con Dios, porque
pues era el elegido de parte de Dios, pero Aarón tenía pues el temperamento, ¿sí? También pues para poder increpar al faraón. Además también yo creo que pues en parte, pues acá estoy obviamente es Lina Marcela, no es bíblico, pero digamos, yo creo que para Moisés también fue pues tremendo, ¿no? Porque el faraón que estaba en ese momento, pues seguramente fue el hijo, pues era el faraón del que había mandado, había decretado esas leyes, pero el faraón que estaba en ese momento, pues es con el que, según pues lo que uno ve en las películas, es con el que él creció, como hermanitos. Entonces, pues también para Moisés yo creo que eso debió ser muy duro. Entonces, pues Aarón tenía el ímpetu, tenía como esa fuerza, porque por decirlo como Jonás, esa venganza, ¿sí? No, vamos a librarnos del faraón, de la esclavitud, mejor dicho, ¿qué hay que hacer? Aarón tenía esa fuerza para poder ir Carácter, y ¿eh? llevar a cabo esa labor que Dios les dio. Entonces, era la persona indicada, era el hermano de Moisés, también fortalecer ellos dos esa hermandad, porque pues ellos no crecieron juntos, pero yo creo que pues también por eso Dios lo eligió a Aarón, por ese temperamento que él debía mostrar, porque no podía llegar allá con tibiezas ante el faraón, o sino pues iba a ser muy difícil, tenía que haber carácter, tenía que tener temperamento para poderse enfrentar a él y pues decirle con la autoridad de Dios, el Señor, el Dios de los israelitas, ya, o sea, Ujú. el yo soy nos envía y le manda a decir esto. Sí, y efectivamente porque cuando vimos a Moisés en su parte personal, mirábamos que el carácter de Moisés era fuerte, ¿no? Sí, Una vez vio que estaban castigando a este paisano y una vez fue y de una lo acabó. Ahora, para poder hacer una serie de comunicaciones e interrelaciones y convencer, pues con la fuerza o con la parte, digamos, de ser uno espontáneo muy fuerte, no sirve. Se necesitaba lo que en derecho internacional se llama tener uno esa diplomacia. mm, Y así fue, y así se ve en todo el libro del Éxodo, del capítulo, sí, especialmente del 20 en adelante, cómo era realmente el carácter de Aarón, un hombre dócil, dice el texto, un hombre medido en sus palabras, eh, tenía muy buen control para no entrar en rabietas y también para poder mantener la amistad con su hermano Moisés, porque los dos eran de un carácter muy distinto. Y en el próximo segmento vamos a mirar también algunas flaquezas, llamémoslo así, de Aarón, ¿no? Y esto lo que nos da a entender es que realmente Aarón, sumo sacerdote de la tribu de Leví, fue el que instauró y empezó a desarrollar toda la ley ceremonial que Dios le daba a Moisés. Y mira qué tan bonito, tan hermoso que son las cosas de Dios. ujú, Dios le hablaba a Moisés porque me imagino que Moisés escribía, o como quedó escrito, sí, escribía muy bien, conocía el lenguaje. Pero Aarón podía como manejar los asuntos, digamos, de la unidad de los mismos, del mismo pueblo. Y ahorita vamos a mirar cómo a raíz de que él tenía más contacto con el pueblo, también se presentaron ahí dos o tres cositas que no son muy bien vistas en Aarón, sí, Marcelita. aquí yo quiero precisar, bueno, aquí no sé si entramos los dos como en una contrariedad porque yo estaba diciendo que Moisés, o sea, que Moisés por su vínculo con el faraón y pues esto de pronto iba a ser más dócil y Aarón iba a ser de un temperamento fuerte, pero entonces ahí entré yo como que estamos contrariándonos, No, pero pero no no, hay contradicción porque tú sí, hablaste del carácter sí, y cuando uno se tiene carácter, la docilidad y como la diplomacia y el hablar bien, pero también con carácter y decirle, no, las cosas son así, ¿no? No con gritos claro. tal vez ni con acciones, digamos, de pronto de ira, sino no hay ninguna contradicción, Además, Marcelita. sí, además porque pues Moisés, claro, su ira la manifestó contra un soldado,
pero lo que yo decía es, digamos, es ya él de pronto estar ante el faraón con el que él creció como hermano. Porque él creció con el faraón que estaba en ese momento ante el cual él se iba a presentar, Ujú. era prácticamente con el que él había crecido como hermano. Entonces iba a ser muy diferente el trato, ¿cierto? Entonces aquí hay un versículo donde efectivamente lo que yo hablaba, que Dios le habló a Aarón, el 4:27 dice, Sí. ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Ujú. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Entonces sí, lo que hablaba hace un momentico, que Dios le había hablado a Aarón previamente de lo que iba a hacer y a dónde se iba a ir a encontrar con Moisés. Sí. Entonces, esta de la vida de Aarón, lo más importante es resaltar que en verdad fue el primer sacerdote y que la ley ceremonial, no hablo de la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino especialmente la ley ceremonial la Ujú, recibía Moisés y se la transmitía a Aarón. Entonces, ahí es donde vemos en todo el Éxodo cómo Dios le habla a Moisés y le dice, mire, las características que hay que construir el tabernáculo es de esta manera, cómo va a ser el arca de la alianza, cómo va a ser la ceremonia, cómo va a ser la consagración de sacerdote y cómo va a ser la vestimenta, tanto del sumo sacerdote como de los otros sacerdotes. Entonces eso es lo que vemos aquí, lo que decía Marcelita, uno para el otro, un complemento. Y ese complemento estaba precisamente dirigido por Dios para que cada uno cumpliera esa misión. Líder, recibir la ley, Moisés, pero Aarón, cumplir la ley ceremonial. Queremos presentarles a ustedes también una faceta, digamos, no como tan muy halagadora, de Aarón. Y vamos a hacer como un recuento para poder entender bien la situación o la relación entre Moisés y Aarón, ¿no? ujú, Moisés se crió en palacio hasta los 40 años, después luego otros 40 años en el desierto, y luego se van a encontrar con su hermano, el uno de 83 años y el otro de 80, mejor dicho, los sardinos se encontraron. ujú. Imagínense después de tanto tiempo, ¿no? Claro, lo que hablábamos en el segmento pasado, pues habían marcadas diferencias en el carácter, en las cuestiones personales de cada uno de los dos. Pero Marcela dijo un término muy bueno para el asunto. Es que ellos prácticamente eran un complemento del uno para el otro. Y nosotros decíamos que Moisés recibía las leyes de Dios, las escribía, porque ahí empezó a escribir el Génesis y el Éxodo Sí. especialmente, y en el Éxodo están toda la descripción de las leyes ceremoniales. Y entonces él las escribía y se las decía a Aarón, mire cómo es que se debe construir el tabernáculo, cómo debe ir toda esa cantidad de elementos del tabernáculo, cómo es que debe ser el arca, cómo se debe construir el lugar santísimo o Santa Santorum, allí donde se presentaba el Señor, todo, y le decía, Moisés, Aarón, miren, hay que hacer estos ornamentos, no sino los trajes de los sumos sacerdotes, es decir, las vestimentas, y desde luego que allí entonces Aarón, él recibía las órdenes de su hermano para estrictamente celebrar todas esas ceremonias que se iniciaron en el desierto. Pero Moisés y María sí se criaron los dos en el mismo hogar, junto a sus papás, con la misma cultura. Y ellos eran, digamos, parceros, amigos. Eran los dos que se entendían más. Sin embargo, como que con Moisés, cuando él ordenaba, como que ellos no se sentían bien. Y por allá hay un texto donde se habla que se reunieron a murmurar. Ujú. Es decir, Aarón y María o Miriam murmurando de
Moisés, y ahí viene un castigo tremendo, ¿no? La lepra, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es un acontecimiento de que habían ciertas diferencias. Hay otro hecho que es ya en la roca. Dios le dio la orden a Moisés para que fuera allá con el bastón y tocara la roca y saldría el agua. Pero entonces allá estuvo Aarón. Y ahí ese fue otro desacierto, porque Aarón no debería estar, él tenía otras funciones. Digamos que la que es más asequible para nosotros aprender de esos errores, de esas cosas que le pasó a Aarón, fue cuando Moisés sube a Egipto, eh, allí, perdón, al monte Sinaí, y allí recibe las 12 tablas y él allí dura 40 días, ¿cierto? 40 días. Imagínense 40 días en una montaña donde no hay alimento, donde no hay agua, donde no hay nada. Pues la gente que estaba al pie del monte Sinaí dijeron, no, Aarón, Moisés se murió. Entonces, Aarón era el encargado porque Moisés le dejó encargado del pueblo. Y entonces el pueblo empezó también a murmurar. Moisés a lo mejor se murió, a lo mejor se lo comieron las aves. ¿Nosotros qué vamos a hacer aquí en el desierto? Estamos aquí desprotegidos, mejor volvamos nuevamente a Egipto. Y ahí viene una debilidad de Aarón. Tremendo, por lo que hablábamos, era el diplomático, por no tener contradicciones tal vez con el liderazgo del pueblo de Israel, se dejó convencer. ¿Y en qué se dejó convencer? En que empezaron a construir un becerro, que es el becerro de oro. Y entonces cuando Moisés baja y le reclama a su hermano, le dejé que ordenara al pueblo y que lo tuviera en las cosas de Dios, ¿qué pasó? Entonces la respuesta de Aarón, como muchas veces nos pasa a nosotros, Aarón muy olímpicamente le dice, no, es que los anillos y todo lo que estaba en oro, entonces los reunimos acá y los echamos al fuego y mire que salió un becerro. Cuando ellos realmente fundieron todas esas joyas, construyeron el becerro para ellos volver nuevamente a Egipto. Esa es, digamos, la parte que se ve, uno podría decir que son unas debilidades o que fueron cosas más bien que quiso Dios dejar eso en oro, en a que a Aarón le pasara eso, para nosotros aprender cómo realmente cuando recibimos una misión debemos ser firmes y debemos hacer lo que nos corresponde, lo que Dios nos ha dado. Y no podemos entrar en murmuraciones. Y si nos dejan un encargo y hay alguna demora, debemos pensar o mejor tener fe en el Dios que fue lo que le faltó a Aarón y por eso construyeron el becerro de oro. ¿Cómo le parece todo este cuento espectacular que es bíblico desde luego? Sí, claro. Ubicamos allí en Números, capítulo 12, lo del tema de las quejas de Aarón y Miriam en contra de Moisés. Y algo que es de importancia tener en cuenta, y es que me gusta que nosotros tengamos en cuenta que cuando leemos la Biblia, lo que ya he dicho en otros programas, nos parece algo tan sencillo como salir de acá, de la emisora Fuego, y pasar a la otra casa que está como a 2 casas de acá. No, o sea, realmente el tema de la Biblia, los recorridos que ellos hacían eran recorridos extensísimos y que además eran personas como usted y como yo, con imperfecciones como usted y como yo, con envidias, con celos, con egoísmos, con murmuraciones. Eso no es de que eso solamente es ahora, no, ha existido siempre y ellos eran personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con todo, con una naturaleza pecaminosa. Entonces, si esto lo analizara un psicólogo, pues diría, claro, evidentemente, pues Aarón, María, ellos no crecieron con Moisés, seguramente iban a haber ciertas diferencias muy marcadas. Si cuando viven juntos las hay, pues con mayor razón cuando no están. Entonces ellos pues responden a un llamado de Dios, tanto Moisés como Aarón, pero ya otra cosa es
que se alargue la permanencia de vivir con esa persona. No sé si ustedes lo han experimentado, pero ustedes quieren mucho a esa personita, a la suegra, ¿no? Bueno, yo no tengo suegra, pero los hombres quieren mucho a la suegra de cuando está de visita 1 o 2 días. Ya cuando se pasa 1 semana, 2 semanas, 1 mes, creo que ya no la quieren ya mucho. Entonces, obviamente imagínense Moisés, Aarón, María, ellos dirigiendo, gobernando este pueblo quejoso, y que además ellos no se habían criado con Moisés. Entonces, imagínense cómo serían esos problemas. Bueno, por amor a Dios, pues obedecieron y todo, pero pues se dan estas cosas. Entonces, allí en el capítulo 12 de Números dice: mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. ¿Ellos qué les importaba con quién se había casado? Si la señora lo amaba, estaba con él, le había dado los hijos, cuando estuvo allí en el desierto le dieron la ayuda, imagínense. Entonces, y uno dice, pero ¿eso solamente pasó allá? No, eso es el común denominador ahorita en todo lado también. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Eso qué son? Celos. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ellos creyeron que no, que ellos estaban ahí, que se quedaba entre ellos. Entonces dice entre paréntesis: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. A Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado. Continúen leyendo allí en casa el capítulo 2. Entonces, claro, todos esos sentimientos salieron a relucir porque pues ya era una permanencia continua. Por eso digo, y me parece que eso es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia, como esos datos históricos, cuánto tiempo pasó de un momento a otro, o sea, que no es fácil, que ellos eran, o sea, reitero, personas como usted y como yo, que estamos llenos de envidia, de egoísmo, de celos, de una cantidad de cosas que obviamente Dios se encarga de ir sanando en nosotros, que era lo que estaba haciendo en Moisés, en Aarón, en Miriam y pues en todo este pueblo. Sí, interesante porque todo este relato bíblico sobre la vida de Aarón nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida hoy como seguidores de Cristo o de la doctrina de Cristo. Y ya para ir, porque el tiempo como pasa y uno quisiera narrar más cosas, pero no se alcanza. Yo quiero resaltar, en primer lugar, de Aarón, es que realmente él empieza ese gran misterio e institución de lo que es el sacerdocio arónico. Sí. Y el sacerdocio arónico va con Aarón, pasa todas las etapas de ahí en adelante hasta la venida del Mesías, y aún hoy el sacerdocio arónico está en el rabinismo ortodoxo. Está allí. No hacen las ceremonias porque no tienen el templo, pero una vez esté restaurado el templo, ellos volverán a tomar ese sacerdocio arónico. Ahora, en segundo lugar, se dice que Aarón fue la boca de Moisés. Sí, el vocero, ¿no? Exactamente, el vocero. Y aquí hay algo muy importante, porque Dios nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, utilizando la palabra acertada de Marcelita, a ser voceros realmente del Evangelio de Cristo. Sí. Entonces eso fue lo que hizo Aarón, y eso es lo que debemos tomar para nosotros, como Aarón fue vocero de Moisés, pero nosotros hoy ser voceros de la proclamación del Evangelio de Cristo. En tercer lugar, miremos
que cedió ante las, digamos, demandas del pueblo. Aquí hubo una debilidad, que era la que narrábamos anteriormente. Sí. Y muchas veces nos pasa eso. En verdad, quien, es decir, ejerce el pastorado, el ministerio de maestro, de evangelista o de profeta o de apóstol, es una responsabilidad de un liderazgo porque no puede dejarse este líder manejar o manipular o preocuparse del mismo pueblo. Y fue lo que le pasó a Aarón. Sí. Entonces miren la firmeza y la responsabilidad que tenemos quienes proclamamos la palabra de Dios. Aquí hay otra que tengo, cuarto, sí, la desobediencia a la orden de Dios, es decir, cuando Moisés lo deja encargado a Aarón para que regente, cuide, proteja al pueblo, lo mantenga unido delante de Dios, y resulta que fue en sus actos, en ese momento, artífice más bien de la división y querer regresar nuevamente a Egipto, es decir, regresar a la esclavitud. Hoy nos puede pasar, Marcela, a nosotros, y a mucha gente le puede pasar, está en el Evangelio bien, ha recibido bendiciones y va hacia atrás. Hay otra parte muy importante del 5, es que se unió con su hermana para murmurar contra Moisés. Sí. Bueno, y que ayer hablábamos del pecado, y a veces ocurre mucho, ¿no? Una persona cae en adulterio, un hermano cae en adulterio. Uh-huh. Y la hermanita que le gusta murmurar se pone a criticar al hermanito que cayó en adulterio, cuando los dos están en el mismo pecado. Es decir, los dos están delante de Dios en pecado. Y por último, sería la parte realmente de lo que dice acá, más adelante, en el Salmo 115, versículo 10 y 12, se habla ese salmo de la casa sacerdotal designada con el nombre de casa de Aarón. ¿Recuerda ese salmo que es un canto? Sí. Y allí cantan precisamente los signos y allí nombran a Aarón como la casa de Aarón, es decir, el sumo sacerdote. Y otra parte muy importante, tal vez la más importante, es la que se habla en Hebreos 9:4, en donde se dice que Aarón fue una prefiguración del sacerdocio que vendría a ejercer Cristo Jesús como sumo sacerdote. Y es decir, es una prefiguración porque Jesús tomaría el sacerdocio arónico instituido por Dios en la ley ceremonial, pero además tomaría el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, y precisamente sumo sacerdote. Marcela. Sí, acá es importante mencionar ya, pues porque estamos yendo hacia el final, el final del programa, importantísimo de Aarón, pero más que de Aarón, de nuestro Señor, que era lo que yo decía, que somos seres imperfectos y aún así Dios nos llama y nos da pues estas misiones. En el caso de Aarón, vemos cómo Dios le encargó esta labor tan importante de ser el sacerdote del pueblo de Israel, a pesar de lo de la murmuración, a pesar de que se dio a la presión del pueblo de Israel, porque es que no me imagino la presión de toda esta gente sin Moisés. O sea, Dios quiso destruirlos muchas veces, pero Moisés intercedió ante Dios por ellos, pero aún así ya definitivamente Dios dijo, no más, este pueblo no entrará a la tierra prometida, ni siquiera Moisés y Aarón entraron, ¿no? Es que lo que uno dice. Entonces, aún a pesar de esto, que Aarón cedió a las presiones de este pueblo, Dios le dio esta misión de ser el sacerdote del pueblo de Israel y le entregó eso a su casa, a sus hijos también, pues los dos que Juan mencionaba al principio del programa en el relato de la introducción al programa, pues no ofrecieron algo que no estaba conforme a las leyes que Dios había instituido. Entonces pues es Eleazar el que toma este mandato. Pero acá que vemos de Aarón, la sumisión, el servicio, porque sea lo que sea, de todos modos Aarón estaba al servicio de Moisés. Aarón
estuvo liderando al lado de Moisés, pero Aarón hacía lo que Dios mandaba a través de Moisés. Entonces Aarón estuvo al servicio de Moisés. Vemos de él eso, ¿cierto? Podemos aprender de él esa responsabilidad a pesar de, porque todos fallamos y es donde podemos decir que a veces cuando decimos, no, es que yo buscaré de Dios cuando deje de fumar o cuando deje tal cosa. No, esa medida que tú estás yendo a la presencia de Dios, que Él te va a ayudar y te va a hacer libre de tus cadenas y de todas estas cosas que te dominan, como pasó con Aarón. Aarón pasó estas cosas por la presión, por todos sus vacíos, sus chichones, como decimos, aprendió a depender de Dios, aprendió a conocer la presencia de Dios y la recompensa de Dios, ¿cuál fue? Darle imagínense, que se quedara en la historia del cristianismo del pueblo de Israel, como el sacerdocio de Aarón, que nuestro Señor, que fue esta prefiguración. Entonces, es eso, es aceptar que Dios, Él va obrando en nuestra vida y que así de Él podemos aprender eso, la humildad, el servicio, la responsabilidad, el liderazgo y no ceder a las presiones de un pueblo que a la final pues está bajo su responsabilidad. Bien, Marcela, ya vamos a terminar el programa. Lo que podríamos concluir es que después de 430 años de esclavitud, Dios en su misericordia levantó dos grandes líderes. Moisés para recibir la ley y dejarla plasmada en todo lo que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y Aarón para iniciar la práctica de la ley ceremonial en donde cada una de esas ceremonias era darle la gloria a Dios. Por eso en esa época la construcción del tabernáculo fue algo muy minucioso y muy perfecto porque las medidas, los colores, la distribución, todo fue dado por Dios a Moisés y Moisés le comparte a Aarón y Aarón al pie de la letra él cumple como era por ejemplo de ser sumo sacerdote y de tener esa mística delante de Dios porque es que cuando ellos entraban al lugar santísimo en donde estaba el arca de la alianza, estaban los panes de la preposición. En ese momento en que entraba Aarón con todo esa vestimenta dada por Dios, incluso los mismos colores, ahí estaba presente Dios en el propiciatorio, que era donde estaba precisamente, lo bañaban con la sangre del cordero sacrificado. Tanto era así que dice el texto que las mismas vestiduras de Aarón en la parte de la falda, al final colocaban unas campanas. Sí. Unas campanas, para que cuando la gente que estaba fuera del lugar santísimo escucharan caminar a Aarón y se dieran cuenta que estaba vivo, porque si había un error podía morir y se dieron casos. De tal manera que tenemos acá a Aarón, sumo sacerdote, su legado se lo deja a su hijo Eleazar, y de acá Eleazar junto con Josué, que es el reemplazo de Moisés, entran triunfantes a la tierra prometida, derribando los muros de Jericó. Marcelita. Sí, ya para terminar, el último momento y lugar donde estuvo Aarón está registrado allí en Números capítulo 33, versículo 37, y dice, partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. Tremendo. Muy buena edad. Números 33. Y creo que la vida de Aarón conectada con Moisés nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida. Errores, sí, y los podemos nosotros corregir. Gracias, amigo oyente, por la sintonía.
a Lorena en el Control Master y Marcela, gracias porque pues esa No. exposición, esa charla nos permite realmente como extractar y vivificar la vida de este sumo sacerdote Aarón y poderla nosotros captar y en enseñanza poderla vivir como él obedeció, pero también poder corregir los errores que él pudo incurrir. Amigo oyente, este fue el Impulso por Fuego AM. Bendiciones y oraciones por nuestros amados pastores Diego García y la pastora Liliana Leguizamón. Gracias, hasta otra oportunidad. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte.